Muy buenas tardes. Esta es la tercera jornada dedicada al centenario del fallecimiento de Joaquín Sorolla, y así como ayer se proyectaba la película Cartas de Sorolla de José Antonio Escrivá, y el día anterior, el martes, llevábamos a cabo la ofrenda floral en el monolito de homenaje al maestro ubicado en la plaza de San Bartolomé, y posteriormente la inauguración de la exposición. Hoy nos toca tener entre nosotros pues a un buen amigo, y aparte de ello un profesional que van a ustedes a descubrir. Antonio Ujidos Álvarez, podemos decir pues que es un especialista que nos va a hablar detalladamente en la ponencia el periodo plenairista en la pintura española, de Martín Rico a Joaquín Sorolla. Ujidos es natural de Astorga, doctorado en Historia del Arte, donde está redactando la tesis doctoral El paisaje plenairista en la pintura española con la Universidad de León. Ingeniero agrónomo y doctor en Ingeniería y Ciencias Agrarias, es actualmente el jefe de servicio de espacios verdes del Ayuntamiento de León, profesor colaborador en el Máster de Jardines Históricos y Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura Verde de la Universidad Politécnica de Madrid. Es autor de varios libros y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos desde 2018 hasta el año actual. Ha recibido numerosos premios con dicha asociación, como en el año 2010, autor del programa ganador, y asimismo en el año 2018. Ha sido ponente en congresos nacionales, internacionales, y últimamente, en este mismo año, comisario de la exposición Sorolla y el paisaje de su tiempo, que se ha llevado a cabo por parte de la Fundación Fundos, tanto en León, en la Museo Casa Botines, como en Valladolid, la Sala de Exposiciones de la Pasión. En ese programa elaborado para León tuve el honor de participar también este servidor, y con él he compartido momentos muy agradables, ¿no? Es un honor tenerlo entre nosotros, puesto que nos va a dar a conocer ampliamente la trayectoria de todos estos artistas que prefirieron pintar al aire libre y que constituyeron la edad de oro del paisajismo español. Gracias, Antonio, por aceptar la invitación de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Astorga y por decir que sí, que me costó trabajo, pero al final lo conseguimos. Gracias. Gracias. Bueno, gracias Miguel Ángel por la presentación, gracias a todos ustedes, gracias al Ayuntamiento de Astorga, obviamente también por la invitación a participar en estas jornadas, y por supuesto gracias a todos ustedes por venir. Yo no puedo decir que me siento como en casa, que es una frase hecha, porque yo literalmente estoy en mi casa. Estoy en Astorga, la ciudad donde nací, y para mí es una doble satisfacción y un privilegio el estar hoy aquí con ustedes y contarles esto que forma parte de mi formación y de mi investigación profesional sobre el paisaje, y allá vamos. Vamos a hablar del periodo plenairista en la pintura española. Vamos a hablar mucho de pintura, y concretamente vamos a hablar de una época determinada, que es la época en la que, como consecuencia de avances técnicos que se hicieron en su momento, en el siglo XIX, los pintores abandonaron el estudio y pudieron salir a tomar cuadros, a pintar directamente del natural, a pintar al aire libre. Les decía antes de ayer, en la presentación de estas jornadas conmemorativas del 100 aniversario de la muerte de Joaquín Sorolla, que el siglo XIX es un siglo que tendemos a verlo en general en España como un siglo oscuro, un siglo de pérdidas,
un siglo de guerras que comenzó con una guerra muy cruenta, la Guerra de la Independencia Española, y que terminó pues con lo que fue el año 98, que fue la pérdida de las últimas posesiones de ultramar, si es que se pueden llamar así, ¿no? Y tendemos a ver el siglo XIX en general con mucho pesimismo. Pensamos que de hecho la generación literaria del 98 es una generación pesimista por definición, ¿no? Sin embargo, cuando uno se acerca al siglo XIX y empieza a descubrir lo que fue la cultura española de ese siglo y sobre todo los artistas españoles que desarrollaron su actividad en el siglo XIX, descubre con sorpresa que realmente no es así, que somos muchas veces muy duros juzgando nuestra propia historia, porque es un siglo que comienza con un absoluto genio, como fue Francisco de Goya, el mayor genio de la pintura de su tiempo, y donde termina con un ramillete de pintores que son de extraordinaria factura. Yo les comentaba que en el siglo XIX, a mediados de la segunda mitad del siglo XIX, el pintor europeo más cotizado en toda Europa era un español, que era Mariano Fortuny, aunque estaba en Roma, era un pintor español. Y a su muerte, que muere en el año 1873, murió muy joven, con 37 años, el pintor más cotizado fue José Villegas Cordero, un pintor sevillano que posteriormente fue director del Museo del Prado y que también tenía un reconocimiento internacional extraordinario. En general, los pintores españoles de la segunda mitad del XIX, no quiero mencionar que en la segunda mitad del XIX nace Pablo Picasso, nace Juan Gris, nace María de Blanchard o incluso Benjamín Palencia, ¿no? Quedándonos simplemente con la gente que desarrolla la actividad artística en la segunda mitad del XIX y principios del siglo XX, es que el ramillete de pintores españoles era extraordinario. Es cierto que muchos de ellos desarrollaron su actividad fuera de España, especialmente en Roma y más tarde en París, pero es que la colonia de pintores españoles en Roma llegó a ser más importante y más influyente que los propios pintores italianos, que allí estaban. Realmente es un grupo humano y artístico por descubrir, y yo les invito a ustedes a que, si tienen interés en la historia de la pintura y en esta época de la historia española y del arte español, sigan investigando sobre ello, porque ahí tenemos a Eduardo Rosales, del que en este momento el Prado está haciendo una pequeña monográfica. Ahí tenemos a Martín Rico, el pintor de Venecia, un pintor fabuloso. Ahí tenemos al propio Fortuny, tenemos a Pradilla, tenemos a un ramillete de pintores absolutamente extraordinario. Yo, de toda la pintura que se hizo en aquella época, vamos a empezar a hablar de la pintura, mi especialidad, donde yo más he estudiado y va a ser el núcleo de esta conferencia, va a ser la pintura, los pintores que pintaban al aire libre, que casi todos ellos pintaban paisaje, obviamente. No solo paisaje, porque ya les conté que Sorolla, por ejemplo, que era un enamorado del aire libre, llegó a pintar, y luego veremos alguna fotografía suya, llegaba incluso a pintar retratos al aire libre. Él hizo posar al rey de España, Alfonso XIII, le hizo posar en un jardín para el retrato que le pintaba, que fuera un retrato al aire libre, porque él estaba totalmente enamorado de la luz natural. Luego también veremos alguna foto de Sorolla pintando en la playa, que llegaba a poner incluso un entarimado para meterse dentro del mar y no mojarse, y es que ponía sus lienzos prácticamente donde casi los metía en el agua, ¿no? Porque él quería captar la luz, le encantaba el mar, incluso quería tener un barco y pintar en ese barco dentro del mar, porque a él el reflejo de la luz en el agua le tenía completamente enamorado. Bueno, como introducción vamos a hacer un recorrido de 400 años, que es lo que puede ser la pintura de paisaje. Tenemos que empezar hablando de cuándo comienzan los pintores a interesarse por el paisaje. El primero de ellos es Joaquín Patinir. Patinir es un pintor belga, un pintor que tenemos varias obras de él en el Museo del Prado, incluso le dedicó una monográfica hace unos años, y se le considera el primer pintor que en sus cuadros dio protagonismo al paisaje. Estamos hablando nada menos que del año 1516. Él nace en el siglo XV, pero su producción se localiza a principios del siglo XVI, ¿no?
Posteriormente, después de Patinir, Patinir tiene unos cuadros que no solamente son paisaje, estos son los inicios del paisaje, se ve que el paisaje es muy importante en sus composiciones, pero son cuadros que tienen un relato añadido. En este caso estamos hablando de San Jerónimo. Él pinta a San Jerónimo debajo de una roca. Obviamente este es el centro de la composición. El relato y el discurso del cuadro es el representar a San Jerónimo, por eso además se titula así, pero el paisaje es extraordinariamente protagonista de la composición. Por eso se habla de Joaquín Patinir como el primer pintor que claramente dedicó un esfuerzo notable al paisaje. De Patinir se conservan muy pocos cuadros, aproximadamente unos 24 cuadros, y yo creo que la mejor colección de Patinir la tenemos en el Museo del Prado. Además, en la exposición permanente tiene varios de ellos. Tenemos que dar un salto, estamos todavía en el siglo XVI, y aquí vemos un cuadro del Greco. Ahora estamos en España, es una vista de Toledo. El Greco era un pintor manierista. Obviamente no es un paisaje del natural lo que estamos viendo, pero sí es un cuadro donde el paisaje es el único protagonista, no hay otro relato que el propio paisaje, es el paisaje por el paisaje, nada más, y además es muy descriptivo, ¿no? Porque con cierta precisión él pinta en este cuadro, que en su día fue un cuadro muy revolucionario, parte de la ciudad de Toledo, ¿no? Es una vista de Toledo. Tenemos que decir que cuando hablamos de paisaje no solamente hablamos del paisaje natural, también está el paisaje urbano, obviamente. Por eso consideramos que este cuadro, aparte de que es una representación de una ciudad, es un cuadro de paisaje, ¿no? Este es un segundo cuadro que hace el Greco, donde vuelve otra vez a pintar Toledo, y en este caso lo hace además pintando un plano de la ciudad. El cuadro se titula Vista y plano de Toledo. Ya nos situamos en el siglo XVII, entre el 1610 y el 1614, y aquí volvemos a encontrarnos un cuadro donde el único relato que tiene, el único contenido del cuadro, es el mostrarnos el paisaje de la ciudad de Toledo. Bueno, ahora vamos a ver dos cuadros que son muy importantes en la historia de la pintura, que son de ese señor que tenemos ahí, que se llama Velázquez, ¿no? Diego Rodríguez de Silva de Velázquez. Velázquez sigue siendo un pintor absolutamente capital en la historia del arte mundial. A día de hoy todavía los pintores se siguen inspirando en Velázquez, casi todo, incluso cuando hablemos después del impresionismo francés, el gran revolucionario de la pintura francesa, que fue Edouard Manet, él se inspiró en Velázquez, le llamaban un español parisino, porque él estaba completamente enamorado de la pintura de Velázquez y en general de España, por cierto. Él sentía necesidad de arrodillarse ante las pinturas de Velázquez. Yo soy de los que piensa que prácticamente cada cuadro de Velázquez fue un paso adelante en la historia de la pintura, porque fue extraordinario el legado que nos dejó. Estos pequeños cuadros que estamos viendo aquí son unos paisajes de la Vía Medici que se supone, porque hay alguna teoría encontrada, que los hizo en su primer viaje a Roma en el año 1630, y se considera que son los primeros óleos tomados del natural de la historia de la pintura. Yo además en mi tesis doctoral dedico un esfuerzo grande a, entre otras cosas, decir, por mi formación como paisajista, estudio estos cuadros ya no solamente desde el punto de vista del tratamiento de la luz, de la ausencia de relato, etcétera, etcétera, sino cómo representa Velázquez la naturaleza. En este caso son cipreses. Es la primera vez en la historia de la pintura que unos árboles, una especie arbórea botánica, es reconocible en un cuadro. Se sabe que son cipreses, y además la forma que ha tenido de presentarlos a distintas distancias, a distintas alturas, con espacio de ellos, y la forma en la que se refleja la luz en las hojas, yo lo defiendo mucho en la tesis y lo desarrollo muy largamente. Es totalmente seguro que estos cuadros Velázquez los tomó del natural. Creo que pintó 4 cuadros de la Vía Medici, aunque solamente se conservan 2 que también están en la exposición permanente del Prado. La verdad es que el legado de Velázquez se quedó aquí, nadie más siguió sus pasos y no se volvió a pintar del natural, no se volvieron a hacer óleos del natural hasta la segunda mitad del siglo XIX. Esto quedó como algo simplemente anecdótico. Pero bueno, un hito desde luego en la historia de la pintura. Aquí tenemos a un pintor que prácticamente fue coetáneo de Velázquez. Este es un cuadro que pintó después. Fijémonos que aquí la naturaleza, este no es un cuadro del natural, esta es una fantasía que hizo Claudio de Lorena, Claude Gelée. Aquí vemos unas ruinas de Roma mezcladas con un río. Los animales tampoco se corresponden mucho
con animales reales. Los árboles no son reconocibles desde el punto de vista botánico. Es evidente que este señor lo pintó en su estudio, Claudio de Lorena, pero sí es conveniente citar a Claudio de Lorena porque fue otro pintor que dedicó mucho esfuerzo a representar paisaje en sus pinturas. Otro que también tenemos que citar, y es poco después de Claudio de Lorena, es Johannes Vermeer. Johannes Vermeer ha tenido este año una monográfica extraordinaria en Ámsterdam, en el Museo de Ámsterdam, y Vermeer ya pinta estos cuadros con un realismo sorprendente. Estos cuadros probablemente sí son cuadros que en parte, aunque son muy finos, no son tan rápidos como los apuntes de Velázquez, pueden tener una inspiración del natural. Esta es la vista de Delft, de la ciudad de Delft, y a mí sobre todo me interesa este pequeño cuadrito que pinta Vermeer en el año 1857 o 58, donde tiene un encuadre absolutamente novedoso, porque estamos viendo un paisaje de una calle, pero donde prácticamente nada se nos muestra completo, ¿no? Nosotros tenemos aquí una fachada de una casa, la fachada principal, donde se ve solamente una parte de la fachada. Estas vidrieras que quedan justo a la derecha también se nos muestran parcialmente, o estos arbustos que están sobre la izquierda. Es un encuadre de una modernidad extraordinaria. Y esta intuición la tuvo Johannes Vermeer en el año 1658, en el siglo XVII, como digo. Se piensa que esto Vermeer lo pintó desde su ventana porque también es un cuadro que sugiere una vista natural por parte del pintor. Bueno, ya posteriormente damos un salto en el tiempo de aproximadamente 100 años y aparece este pintor que es muy importante, que se llama Canaletto, y que creó toda una tendencia en el paisaje urbano, el Giovanni Antonio Canal, que es la pintura de las ciudades y de los monumentos. Él hace una pintura muy repetitiva, una pintura donde él toma apuntes al carboncillo que luego pasa al óleo. En este caso es una vista de Venecia. Aquí tenemos una vista de unas ruinas probablemente inventadas, es el castillo de Agüit, que no serán exactamente así, y da origen a un movimiento que se llamó el vedutismo italiano, que empieza a partir de Canaletto, que consiste en hacer cuadros de ciudades para servir de postales o para hacer reprografías. La imprenta ya está funcionando y que esas imágenes de ciudades la conozcan otras personas o pasen a formar parte de los libros, ¿no? El vedutismo se prolongó hasta la primera mitad del siglo XIX. Hubo grandes vedutistas, incluso españoles, que escribieron muchos libros. Parcerisa fue uno de ellos, el propio Genaro Pérez de Villamil, y hay por ahí grabados del Castillo de Astorga, hay grabados de San Isidro de León, muchos de la Catedral de Burgos y de la Catedral de León. Lo que hacían estos pintores, muchos de ellos eran carboncillos o eran acuarelistas o eran con tinta china, no eran óleos, pero esta gente recorría las ciudades o recorría paisajes singulares y cogían esos apuntes de la ciudad, como digo, para luego reproducirlos en grabados y que lo pudieran ver otras personas. El que inicia ese gran movimiento vedutista es Canaletto. Bueno, ya a principios del siglo XIX vuelve a haber un hito, y es este pintor que ven ustedes aquí, que es John Constable. Es un pintor inglés, un pintor que empieza a pintar la ruralidad. Ya no está tan interesado en la pintura de ciudades y empieza a pintar lo que es el entorno en este caso del Reino Unido, ¿no? La campiña inglesa. Pintó este cuadro muy importante, El carro de heno, donde él hace una pintura bastante realista y bastante descriptiva de lo que era el medio rural. El medio rural en el siglo XIX se le consideraba como un medio... La gente, sobre todo en la Inglaterra del siglo XIX, que era el momento industrial, la gente quería irse a vivir a las ciudades, y Constable precisamente pone en valor todo el tipismo y todo el costumbrismo que rodea al campo. Estos cuadros se expusieron en la Exposición de París del año 1927 y tuvieron una muy honda influencia en los pintores de París jóvenes de aquella época, que además a partir de los cuadros de Constable se van a vivir a una ciudad cercana a París
donde está el bosque de Fontainebleau, una ciudad que se llama Barbizon, quizá a alguno de ustedes les suena, y ahí fundan la escuela de Barbizon, donde se dedican a pintar paisajes siempre de la campiña francesa y paisajes de los bosques y la ruralidad francesa. Es el inicio del paisajismo moderno. Bueno, en el año 1841 se da un paso adelante en la tecnología de los pintores, un paso fundamental que explica qué es lo que sucedió después. En el año 1841, un americano, John Rand, inventa, porque esto es un invento, una cosa tan sencilla como esto que vemos aquí a la derecha, ¿no? Que es un tubo de estaño con un taponcito arriba donde se podía guardar el óleo para poder salir a pintar al exterior. Tenemos que hacer un esfuerzo para ver cómo hoy en día nos parece que es muy fácil que encontrar tubos de pintura, ¿no? Incluso encontrar acuarelas o encontrar todo tipo de soportes para poder pintar. Pero antes de este invento, los pintores tenían que fabricarse ellos sus propios colores. Ellos tenían aceites de linaza, ellos tenían tierras, ellos tenían sistemas y que incluso había muchas diferencias de precio. Por eso a lo mejor el azul no se utilizaba tanto, porque tenían que hacerlo con lapislázuli, tenían que hacerlo con unos minerales que eran difíciles de conseguir, pero ellos con morteros en su propio estudio machacaban esas tierras o esos pigmentos y con aceite de linaza ellos fabricaban la pintura que luego utilizaban en sus cuadros. La metían en estas recipientes que hay aquí, que generalmente estaban hechos a base de vejigas de cerdo. Tenían aquí este tapón y ellos perforaban esa vejiga de cerdo y sacaban un poquito de pintura, lo que necesitaban para esa sesión, porque si no se secaba y la desperdiciaban. Además, no podían, es decir, en un cuadro es muy difícil repetir el mismo tono de pintura, y más con los sistemas que ellos tenían. Entonces ellos tenían grandes depósitos de pintura como este que hay aquí y tenía que dar para pintar los grandes cuadros que pintaban. No podían permitirse el perder ese tono de color porque luego sería prácticamente imposible de reproducir. Era una cosa como muy complicada. Ellos tenían que hacer aquí agujeros, luego lo tapaban con pez para que no se secara, extraían un poco de esa pintura que ellos mismos fabricaban. De hecho, los ayudantes que ellos tenían en sus talleres, lo primero que les enseñaban era fabricar las pinturas con la que luego los maestros pintaban, ¿no? Porque este era un trabajo, digamos, inferior dentro del taller. Pero claro, esto es impensable para un pintor que pinta al aire libre. Esto se puede hacer en el estudio y esto se puede guardar en el estudio, pero es impensable que un pintor se fuera con esto al campo a pintar, porque no es práctico, es totalmente imposible de hacer. Por eso, este invento que hay aquí, y hay muchos escritos sobre él, incluso de los impresionistas franceses, que dicen que ellos no podrían hacer el trabajo que hicieron o no podían tener la evolución como artistas que tuvieron sin este gran avance tecnológico que fue la aparición de este tubo tan sencillo, pero que marcó un antes y un después en la historia de la pintura. Lo mismo pasa con los caballetes como este que tienen aquí, que son caballetes plegables. También se hizo toda una tecnología de caballetes para que los pintores pudieran salir al aire libre y pudieran pintar del natural. Estos son avances tecnológicos, pero que tuvieron un impacto tremendo en la evolución del arte de esta época. Y pasó lo que ven ustedes aquí, lo que ven ustedes en este mosaico, que de repente los pintores dejaron de pintar en su estudio y salieron a pintar al aire libre. Y exactamente esto es de lo que va la conferencia que a partir de ahora yo les voy a hacer a ustedes. Esto cambió radicalmente la historia de la pintura y cambió, por supuesto, la forma de representar el paisaje. Ese paisaje idealizado que hacía Claudio de Lorena, donde los animales a duras penas se parecían a los animales reales, o donde era imposible distinguir la especie de botánica de un árbol, porque todo era inventado y todo era hecho en el estudio, eso cambia radicalmente a partir de ahora. A partir de ahora los pintores estudian incluso geología, estudian botánica. Vamos a ver que tienen una carga científica muy grande después todas las teorías que rodaron el impresionismo y sobre todo el puntillismo, pero lo que ya de repente sucede es que salen a la naturaleza y copian del natural. Entonces se desencadena un movimiento que quiero que lo vean aquí, que es, cuando surge el avance técnico este que les decía,
Estamos justo al final del romanticismo. El romanticismo como movimiento artístico termina justo a la mitad del siglo XIX, por lo menos en España, aunque hubo algunas cosas anteriores, es cuando termina el romanticismo. Y precisamente en el periodo plenairista español, es decir, a partir del año 1855 aproximadamente, es cuando se comienza a pintar del natural. Una pintura del natural que dura aproximadamente unos 70 y tantos años. Yo la he finalizado en el año 1823, precisamente como un homenaje a nuestro principal plenairista, que fue Joaquín Sorolla. Es el año en el que muere Joaquín Sorolla, pero que tuvo también una serie de evoluciones. El periodo plenairista empieza como oposición al romanticismo. El romanticismo eran paisajes idealizados, eran paisajes inventados que nada tenían que ver con el natural y que los pintores los idealizaban en su estudio. Ellos ponían unas ruinas, como vimos en el cuadro antes de Claudio de Lorena, al lado de un río, ponían allí un castillo, ponían una casa derruida, todo era completamente inventado. Como digo, las plantas son irreconocibles porque también responden a una invención, pero precisamente a partir de ese movimiento romántico, llega el realismo. Y por oposición, muchas veces sabemos que un movimiento artístico se define a costa del movimiento artístico que se abandona, oponiéndose a él. Es un poco lo de la tesis y la antítesis que nos decían, ¿no? Entonces, como oposición al romanticismo surge el realismo pictórico y surge de la mano de la pintura del natural. ¿Y qué era lo que querían estos pintores sobre todo? Pues querían la sinceridad en sus cuadros y pintar y con sencillez, pintar simplemente la naturaleza. Ese es el primer objetivo que tuvieron. Después eso evoluciona hacia el impresionismo, que lo vamos a ver, y luego al postimpresionismo y al puntillismo, pasando por ahí. Y termina en otro movimiento artístico que se opone al movimiento realista, que es el simbolismo. Si en el realismo las cosas son exactamente lo que parecen, en el simbolismo ocurre justamente lo contrario. Una cosa representada simbólicamente en un cuadro dice mucho más de lo que aparentemente parece que quiere decir, ¿no? El simbolismo siempre lleva una carga retórica añadida. Hay un paisaje simbolista que es muy importante también, y hubo pintores simbolistas españoles como Muñoz de Grain, como hubo muchos, pero ahí el paisaje ya no tiene nada que ver con el natural, no tiene nada que ver con la realidad, no busca ser sincero, al contrario, busca introducir en el cuadro conceptos o elementos que nada tienen que ver con eso que pretendían los pintores del paisaje plenairista. ¿De acuerdo? También el propio simbolismo surge por oposición al periodo plenairista, al realismo de estos pintores. Hay varios hitos en lo que podría ser el periodo plenairista español. Entre ellos, en el año 1855 aparecen los primeros pintores formados en España que pintan realismo, que pintan del natural, que pintan al aire libre. Es muy importante en el año 1857 la llegada de Carlos de Haes. Digo llegada porque es un pintor belga, un pintor que se forma en Bélgica, pero que coge la cátedra de paisaje de la Escuela de San Fernando de Madrid. Y ahí él da un salto cualitativo enorme, porque Carlos de Haes sustituye a Genaro Pérez Villamil. Bueno, estuvo Vicente Camarón en el medio, pero apenas unos meses. Pérez Villamil era un pintor romántico, claramente, aunque era catedrático de paisaje, y Haes es justo lo contrario. Haes es un pintor realista, es un plenairista, y lo que le gusta y lo que enseña a sus discípulos, de hecho hace muchas excursiones con ellos, muchas de ellas, por cierto, por León, y por toda la montaña leonesa. Picos de Europa lo pintaron muchísimo, tanto Carlos de Haes como sus discípulos. Él lo que da es un salto cualitativo enorme. Como digo, eso es en el año 1857. Aproximadamente en el año 1890, en España casi no hubo impresionistas, lo vamos a ver. Hubo muy buenos pintores impresionistas españoles, pero el impresionismo es un movimiento que casi nace, crece, se reproduce y muere en Francia.
es un movimiento netamente francés. Hubo protoimpresionistas en Italia, que fueron los Macchiaioli. Hubo gente en Bélgica, por ejemplo, el grupo Lesor o el grupo Los 20, que sí que hicieron puntillismo y sí que hicieron pintura postimpresionista, pero el impresionismo es un movimiento netamente francés. Veremos que hubo muy buenos impresionistas españoles. Vamos a hablar de Vicente Cuadrado. No me resisto a hablarles de él porque Vicente Cuadrado, según dice Javier Barón, y yo estoy de acuerdo con él, Javier Barón es el conservador del siglo XIX del Museo del Prado, y él cita a Vicente Cuadrado como el primer pintor plenairista español. Y sabemos que Vicente Cuadrado existió y que fue el primer plenairista no porque nos haya llegado ningún cuadro suyo, que no tenemos ningún cuadro de él, sino porque Martín Rico, en un libro extraordinario que se titula Recuerdos de mi vida, lo cita como un alumno de la Escuela de San Fernando de Madrid, que se forma con un pintor romántico como era Pérez Villamil, pero que sin embargo él empezó a tomar apuntes directamente del natural y a pintar cuadros del natural, algo que Martín Rico ni siquiera le encuentra explicación, porque él no puede entender cómo una persona que no había salido nunca de Madrid fuera capaz de ver tan justo, como dice él, que fuera capaz de entender que la pintura del natural era la modernidad. Y nos cuenta la historia de este pintor, de Vicente Cuadrado, en este texto que les voy a leer muy rápidamente. Es un texto copiado directamente del libro de Martín Rico. Dice: mucho contribuyó a esta determinación un amigo que había sido discípulo de Villamil anteriormente. Vicente Cuadrado se llamaba, hombre muy original y muy de Madrid, de la calle de Toledo. Le gustaban mucho los barrios bajos. Había dejado la pintura porque tuvo que encargarse de la casa de comercio por la muerte de su padre, que era muy rico. Pues bien, este fue el primero que vio claro. Nos enseñó unos estudios que había pintado en el Escorial en los ratos que podía trabajar y verdaderamente nos sorprendió, porque era enteramente opuesto a lo que hacíamos. Era una pintura de lo más sincera y sencilla, vemos aquí los valores que tiene el plenairismo, era una pintura de lo más sincera y sencilla que se puede hacer, y en la cual ya estaba señalado que el camino que debíamos seguir. Además nos decía con aquella manera brillante y pictórica que tenía: ¿qué significa esa pintura hecha a churretes? Se refiere a la pintura romántica. Es preciso abandonar ese género que no conduce a nada, copiar inocentemente del natural, y esa es la pintura del paisaje. Y luego nos dice Martín Rico que toda su vida pintó del natural y toda su vida pintó paisaje. Dice: efectivamente, al cabo de los años que ha pasado, veo que ese es el secreto. Ahora bien, ¿dónde había aprendido aquello? ¿Cómo pudo ver tan justo no habiendo salido de Madrid y sus alrededores? Ese genio, el que en medio de los errores que le rodean ve cómo son las cosas de verdad. Lástima grande que muriera joven. La muerte de una novia que adoraba le hizo entregarse a los licores para olvidar su pena, y después de muchas locuras acabó abrasado de ron y de coñac. Eso es lo que sabemos, y nada más que esto, de el que fue el primer plenairista español, que fue Vicente Cuadrado, en boca de Martín Rico. Es una historia que simplemente les quería contar. Con posterioridad hubo, lógicamente, dos pintores, los primeros plenairistas españoles formados en España y que toda su vida hicieron plenairismo. Los tienen ustedes ahí, que son Martín Rico y Ortega, que era del Escorial, era madrileño, y Serafín Avendaño Martínez, que era de Vigo. Estos dos, desde mi punto de vista, y esto es controvertido porque no todos los autores hablan de Luis Rigalt, hablan también de Martí Alsina, algunos que eran pintores catalanes y demás. Desde mi punto de vista, formados en España y pintores plenairistas, estos son los primeros, y además fueron extraordinarios pintores, y luego veremos algunos cuadros suyos. Importantísimo cuando llegó Carlos de Haes a Madrid. Carlos de Haes, él se forma en Bélgica, él vino muy jovencito a España, se instaló en Málaga, vino con 7 años, él se formó con Joseph Quinault en Bélgica, y él aprendió a pintar directamente del natural. Él con 7 años, su padre se arruinó en Bélgica, vinieron a Málaga, se instalaron en Málaga, y durante su adolescencia, un poquito más, él se fue a Bélgica a estudiar pintura y regresó a España. Y cuando regresó a España se presentó, murió Genaro Pérez Villamil, el catedrático de la Escuela de San Fernando de Paisaje. Él se presentó a la cátedra y la ganó ampliamente. Y fue un absoluto revolucionario. El ascendente que tiene Carlos de Haes sobre todos los pintores del siglo XIX,
de la segunda mitad, incluido por supuesto Joaquín Sorolla, fue enorme. Carlos de Haes revolucionó completamente la pintura española. Carlos de Haes tenía un método para pintar paisajes que es el principio de lo que es el plenarismo, de esos 40 años de historia de los que les hablaba antes. Él, como digo, utiliza como único tema pictórico la naturaleza. No tiene ningún relato más, él simplemente, y esto es una cosa muy característica de este movimiento, él busca la pintura por la pintura, nada más. No es un cuadro de historia, no es un retrato, no es un cuadro moralista que nos enseña algún tipo de moralidad, no es un cuadro religioso. El cuadro de paisaje es un cuadro meramente contemplativo, es un cuadro descriptivo, es pura pintura. Y vamos a ver que muchos de estos cuadros, lo veremos más adelante, son escenas como un campo de lechugas, como un árbol, incluso escenas muy cotidianas y muy próximas a estos pintores, pero que ellos se elevan a la categoría de arte precisamente con esos valores de sencillez y de sinceridad. Carlos de Haes es sobre todo un pintor realista. Él admira mucho a la naturaleza, incluso se siente muy pequeño ante ella. Él hace obras muy grandes, llega a hacer cuadros de 3 metros, llega a hacer cuadros enormes de paisajes, da mucha monumentalidad a sus obras, y lo que sí hace es que él toma apuntes al óleo del natural, pero los cuadros generalmente, aunque tiene muchos cuadros firmados que son simplemente apuntes, él generalmente a partir de esos apuntes hace las grandes composiciones en el estudio. La forma que tiene de trabajar Carlos de Haes la vamos a ver aquí. El primero, vamos a ver un cuadro que está en la exposición permanente del Museo del Prado. Se le considera la obra maestra del paisaje realista del siglo XIX español, que es la Canal de Mancorbo, por cierto, en Picos de Europa, donde él lo pinta, que esto está cerca del desfiladero de la Armida en Santander, donde Carlos de Haes pintó este cuadro. Hay en este momento un hito, una pequeña escultura con una placa que se la han dedicado a él, ¿no? Bien, vamos a ver cuál es el proceso que tenía Carlos de Haes de hacer esto. Él normalmente se iba con sus alumnos, que le adoraban. Él tenía, digo sus alumnos, pero realmente eran sus discípulos, porque la visión de maestro-discípulo ellos la tenían clarísima, ¿no? Como digo, él se iba con sus discípulos cuando hacía buen tiempo, porque muchas veces iban a zonas como Picos de Europa, donde en invierno en el siglo XIX era muy difícil llegar para pintar un cuadro, y él aprovechaba para hacer campañas, tomar apuntes muy rápidos, los etiquetaban por la parte de atrás, ponían dónde se habían tomado esos apuntes y luego componían cuadros grandes, como digo, en el estudio en invierno, cuando podían dedicarle tiempo, ¿no? Este, sin embargo, es un apunte del natural. Primero, lo que hacía Carlos de Haes y lo que le enseñó a sus discípulos era que tomaba un apunte rápido, utilizando pocos colores. Este es un paisaje diferente, porque es un paisaje vertical. Normalmente los paisajes suelen ser panorámicos. La Canal de Mancorbo es un paisaje vertical, que además es muy interesante en su construcción respecto a lo que son la sucesión de planos y los contraluces, ¿no? Bueno, él, a partir, como digo, de estos apuntes que él toma del natural, él hace un boceto en el estudio. Muchas veces, hasta llegar al cuadro definitivo, hay muchas etapas intermedias, y es lo que estamos viendo. Él hace un boceto en el estudio. Este es un cuadro que se hizo a partir de estos estudios, a partir de estos apuntes del natural. Él hace esto en el estudio, y luego hace la obra terminada, que es la que vemos aquí, donde él ya, con mucho más detalle y con mucho más cuidado, hace el cuadro. Aquí vemos cómo evoluciona la pintura, cómo evoluciona el cuadro, cómo estos primeros pintores realistas empezaron a pintar. Esto que ven aquí es un tamaño a escala del primer boceto que yo les enseñé. Así es como empezaban estos cuadros. Este que ven en el medio es el boceto de estudio, donde él en el estudio hace un primer boceto. Y este que ven aquí, que ya es un cuadro de más de 1,5 metros de alto, es el cuadro ya completamente terminado. Como ven, es el proceso que sigue. Claro, a Carlos de Haes y a sus discípulos no les consideran, los que siguieron exactamente este esquema, que alguno de ellos, como Andrade, por ejemplo, lo hizo hasta bien entrado el siglo XX,
No se les considera plenairistas puros porque, claro, en el estudio no perciben esos matices, solamente tienen como referencia este primer boceto que hicieron, ¿no? Pero es el inicio del paisajismo del natural. Aquí tenemos otro cuadro de Tomás Campuzano que responde al mismo esquema de la Canal de Mancorbo. Este es el apunte del natural. También es un cuadro vertical en V con el contraluz muy parecido al cuadro que acabamos de ver. Además, Tomás Campuzano, cuando tomó este apunte, este cuadro estuvo expuesto en la exposición de Fundos este año en Valladolid y en León. Aquí puso una letra P cuando él tomó el boceto, y este es el cuadro terminado del Desfiladero de la Armida de Tomás Campuzano, donde había esa letra P aparece este personaje. Aparece ahí una mujer que lo que servía era para dar idea de la escala que tenía el paisaje. Y aquí tenemos cómo evoluciona el cuadro, en este caso por uno de los alumnos de Carlos de Haes, como pasó en el caso anterior, del apunte del natural a la obra entera terminada, que también crece en tamaño. Bueno, pues esto era lo que hacían los realistas españoles. Hubo magníficos realistas españoles, todos ellos con ascendencia de Carlos de Haes. Aquí tenemos a Agustín Riancho, un pintor que es de Ontaneda, un pueblo muy cerquita de Reynosa, en Santander. Un pintor que también estuvo en Bélgica, estudió con la Molinier, no estudió con el mismo de Carlos de Haes, fue alumno de Carlos de Haes. Este es un cuadro maravilloso que tienen en el Museo de Santander, La Cajilona, un roble magnífico que dibujó en su día Agustín Riancho, que lo pintó. Había muchos pintores marinistas, también Haes pintó muchas playas. Haes recorrió prácticamente toda la geografía nacional y también la geografía europea buscando paisajes, ¿no? Este es Emilio Con, un alumno de Carlos de Haes, que daba a sus cuadros una luminosidad extraordinaria. Estas son unas marinas que él pintaba. Si alguno de ustedes es asturiano, a lo mejor le suena a el Juan Martínez Abades, también un pintor marinista magnífico, que tiene muchos cuadros en el Museo de Bellas Artes de Oviedo, extraordinario. Emilio Sánchez Perrier, otro pintor sevillano. Él pintó mucho en la zona de Alcalá de Guadaira. Estos cuadros están en el Museo Thyssen de Málaga, este pequeño rebaño de ovejas en medio de ese bosque de abedules. Los cuadros de Sánchez Perrier tienen una poesía extraordinaria. Son cuadros realistas, como vemos. Yo les he dicho abedules porque es que esos árboles son abedules y obviamente se ve que son abedules. Esto es lo que es el componente que le daban estos pintores. Incluso probablemente los arbustos que hay debajo o las espadañas que hay debajo también se podrían ver. Fíjense cómo trabaja el reflejo en el agua. Es una pintura delicadísima, es una pintura realista, pero con mucha poesía, con mucha poesía. Este es Emilio Sánchez Perrier, magnífico como pintor realista español. Tenemos que hablar necesariamente de un pintor que influyó mucho en toda la escuela española de esta época, que fue Mariano Fortuny, y sobre todo la escuela de Roma. Fortuny fue un prodigio de pintor. Fortuny, que también hace un par de años o 3, le dedicó otra monográfica al Museo del Prado. Esto que ven ustedes es una acuarela. Es absolutamente increíble la pericia que llegó a tener Mariano Fortuny como acuarelista. Yo creo que nadie ha llegado tan lejos como llegó él. Es increíble esa complejidad de formas, eso que él pinta simplemente con unas pinturas a base de agua. Es extraordinario porque sabemos todos lo complicadísimo que es pintar con acuarela, y que influyó de forma enorme en todos los pintores de la época. De hecho, se habla de un fortunismo. Como digo, Mariano Fortuny en su día fue el pintor más cotizado de Europa y más influyente de Europa. Incluso los acuarelistas, algún acuarelista francés no dormía por las noches porque no era capaz de entender cómo Mariano Fortuny tenía este virtuosismo en temas como la acuarela. Les invito a que conozcan a Mariano Fortuny porque es absolutamente fascinante la obra que él hizo. Un pintor que, por cierto, como Sorolla, estaba muy marcado por su primer oficio. Sorolla saben que fue fotógrafo antes de ser pintor. Por eso es un pintor que entendía también la luz. En el caso de Mariano Fortuny trabajaba con la plata, era platero. Por eso luego también el fortunismo tiene ese detalle y tiene ese aspecto de joya, los trabajos de pintura de Mariano Fortuny. Terminó haciendo paisaje al final de su carrera, un paisaje que se puede llamar el paisaje fortunista y que tuvo continuidad en muchos pintores. Estos son los hijos de Fortuny, el año que muere, en el año 1873, en Portici. Pinta a sus hijos del natural así, y le he puesto estos cuadros porque luego más adelante vamos a ver
como el ascendente que tiene Fortuny sobre muchos pintores, en este caso sobre Sorolla. Seguro que cuando han visto ya este cuadro del niño en la playa desnudito, enseguida se han acordado de los niños de Sorolla, que vamos a ver más adelante. Martín Rico, el primer plenerista español, junto con Serafín Avendaño, absolutamente extraordinario. Los pintores españoles siempre se destacaron por la luz. Los franceses tenían un pintor muy parecido a Martín Rico, que se llamaba Daubigny, y a Martín Rico, que tuvo mucho prestigio en Francia. De hecho, él pasó una época en París, hasta que fue la guerra del año 1873 en París, que lo abandonó y se fue otra vez a Venecia, y llamaban a Martín Rico un Daubigny ensoleillé, que era un Daubigny bañado por el sol, porque todos los pintores españoles, para ellos la luminosidad y el sol, la escuela española de esta época, y veremos ahora Sorolla, está muy marcada por la presencia de la luz. Podríamos ver centenares de cuadros de Martín Rico. Este es un cuadro de París, son cuadros de una gran claridad. Esta es una vista de la Alhambra de Granada, de la Torre de las Damas, porque se instaló una temporada con Fortuny y con los Madrazo también en Granada, y era un pintor extraordinario. Podíamos hablar de muchos pintores realistas españoles que eran absolutamente fantásticos. Este es Mariano Barbasán, que también se inspira mucho en Fortuny, también vivió en la zona de Italia, pintó muchísimo la ruralidad, y aquí tienen unos paisajes que pintó, estos pertenecen a la colección del Museo del Prado, unos paisajes de unos humedales, después de una lluvia o después de una tormenta, también unos paisajes extraordinarios. Barbasán es otro pintor para descubrir, que fíjense qué detalle, esos pequeños caballos, no son pinturas grandes, pero son unas pinturas de paisaje que son tremendamente evocadoras y muy emocionantes desde mi punto de vista. También trabajó muchísimo la luz. Barbasán trabajó mucho la luz. Aquí tenemos un roble en otoño con ese color característico que tienen, una pastorcilla que está debajo con sus ovejas. Y como les digo, cuando vemos un cuadro así, estamos viendo, como les insisto, es un cuadro donde no tiene ningún relato, donde esto es pura pintura. Esto es la pintura por la pintura. No pretende contarnos la historia de nadie, no es un retrato, no es una pintura religiosa, no es una pintura de historia, no es una pintura moralista, no es una pintura de casaca ¿qué tal? Es simplemente pura pintura, que es lo que define a los realistas, ¿no? Bien, tenemos que hablar de este cuadro. Este cuadro es fundamental en la historia de la pintura. Seguro que muchos de ustedes lo conocen. Este cuadro se titula Impresiones Sol Levante. Es un cuadro del puerto de Le Havre, en Francia, y que lo pintó un señor que se llamaba Monet, Claude Monet. Monet es el padre del impresionismo. Este cuadro es el primer cuadro impresionista de la historia. Por eso tiene tanta fama. Este cuadro enseguida nos sugiere a los apuntes que tomaba Carlos de Haes, estos pintores realistas que comenzaron tomando apuntes del natural, hacían los cuadros con esta rapidez, porque ellos, la realidad cambia mucho con el paso del tiempo. Ellos veían la realidad como algo que estaba permanentemente en evolución, permanentemente cambiante. Entonces, esta pintura tan rápida, que recoge esa impresión inicial del pintor, que era la que está en los primeros apuntes, esos que luego llevaban para componer los cuadros más grandes que les expliqué antes, es una pintura... estos cuadros cada vez van tomando más interés y van siendo más apreciados por los propios pintores. El propio Carlos de Haes, a uno de sus alumnos estrella, a uno de los alumnos que era Jaime Morera y Galicia, un pintor leridano, el Museo de Lérida se llama el Museo Jaime Morera y Galicia, quedaba con él al final de la campaña de verano solamente para ver sus apuntes. No se enseñaban los cuadros terminados, enseñaban simplemente los apuntes, y él lo cuenta, cómo él iba discutiendo sobre los apuntes que tomaba. Pues este cuadro, Impresión Sol Levante, es un cuadro que presenta Monet en una exposición en el año, 2 años después de pintarlo, en el año 1874, y se considera el primer cuadro impresionista de la historia. Esto cambió completamente la historia de la pintura. Los impresionistas, no pensemos que eran pintores que pintaban de forma emotiva, o que pintaban con esa visión que tenemos de los pintores un poco alocados, que eran muy exaltados, que eran personas muy acentuadas y que pintaban de forma intuitiva. Vamos a ver que el impresionismo tenía unas reglas muy exigentes, mucho, y el puntillismo muchísimo más.
Las reglas que tenía el impresionismo, y como digo, esto nace en Francia, era que tenían que utilizar la pincelada dividida, tenían que utilizar pequeños golpes de pincel. No podía ser pincelada larga, ni podía ser pincelada muy suave o muy lamida, como decían ellos. Tenía que ser pequeños golpes de pincel, pero siempre pincelada corta. Es lo que ellos llaman el divisionismo, la pincelada dividida. Tenía que ser siempre un paisaje y tenía que ser además un paisaje del natural. Si no cumplía con estas 3 reglas, no se considera un trabajo impresionista. ¿De acuerdo? La palabra impresionismo, y mucho peor después la palabra neoimpresionista o postimpresionista, es una etiqueta que muchas veces es muy confusa, incluso por los propios autores, por los propios estudiosos de la pintura. Hay alguien que incluso ha llegado a calificar a Joaquín Sorolla como un pintor impresionista. Joaquín Sorolla, la forma que tiene de pintar no tiene nada que ver con el impresionismo. De hecho, Sorolla tiene una pincelada larga, una pincelada que no tiene en absoluto nada que ver con esto que vamos a ver aquí. Sí que hubo pintores españoles, este es un cuadro de Serafín Avendaño, que antes hablaba de él, que se hizo antes de la primera exposición de los impresionistas franceses. Este cuadro son unos cazadores al pie de unos abedules, y como ven ustedes en la forma que tuvo Serafín Avendaño de resolver esa parte del cuadro, aquí tenemos claramente la pincelada dividida, el divisionismo, la aplicación de la pintura a cortos golpes de pincel, que eso es esencial en los pintores impresionistas. Hubo pintores impresionistas españoles muy buenos, aparte de estos cuadros de Serafín Avendaño, tenemos que citar a Aureliano de Beruete, un pintor absolutamente maravilloso. Él es alumno de Carlos de Haes, primeramente, es un hombre que no necesitaba trabajar para vivir, de hecho fue 2 veces diputado, él era licenciado en Derecho, y al final se dedicó exclusivamente a la pintura, pero a la pintura por afición. Pero su capacidad económica le permitió bajar mucho por Europa y conocer muchas tendencias a nivel europeo, muchas vanguardias, y él, sobre todo a partir de finales del siglo XIX, empieza a hacer cuadros claramente impresionistas como estos que ven aquí. Hay que citar también a Darío de Regoyos, fundamental. Un pintor que es fundamental en la historia de la pintura de esta época y un pintor que también practicó impresionismo. Lo que pasa que él estudió con Carlos de Haes, luego se fue a Bélgica, estudió con el que fue profesor de Carlos de Haes, con Joseph Quinault, pero él rápidamente se apuntó al puntillismo. Primeramente en Bélgica llegó el puntillismo y luego llegó el impresionismo. Él practicó las 2 tendencias y lo vamos a ver después. Regoyos es fundamental en la historia de la pintura española, en la historia de esta época. Aquí también tenemos otro cuadro impresionista de Regoyos. Regoyos es un pintor absolutamente fantástico. Él era de Ribadesella, él era asturiano. Bien, la segunda evolución. Este cuadro, si antes el cuadro del Puerto del Havre cambió la historia de la pintura, lo mismo sucedió con el cuadro que tienen ustedes aquí. Este cuadro es un cuadro que pintó Georges Seurat, como decimos nosotros, que se titula Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte, en Francia. Este cuadro es el primer cuadro puntillista de la historia, el primero que tuvo reflejo, y el señor Seurat tardó nada menos que entre 2 y 3 años en terminarlo. Aquí esa pincelada que yo les hablaba antes, de esa pincelada corta de los impresionistas, aquí ya no es ni pincelada, es simplemente un punto. Por eso se les conoce como puntillistas, porque ya no es ni siquiera pincelada corta, es como un punto. Hay que pensar que los puntillistas en absoluto eran pintores emotivos, eran pintores muy cerebrales, pintores que estudiaban muchísimo la teoría del color. A partir del puntillismo, el divisionismo ya no solamente es la pincelada, también hablan del uso del color. Seurat, que escribió muchos libros sobre el tema, y hubo mucha más gente, incluso hubo un escritor francés que escribió un libro que se titulaba 185 reglas científicas para comprender la pintura, porque ellos estudiaban permanentemente la teoría de color desde un punto de vista científico, lo que se llamó el divisionismo, pero aplicado al color, ya no solamente a la forma como vimos antes. Ellos, a partir de los colores primarios, vieron que se obtenían los colores secundarios, se obtendría o colores terciarios, y así sucesivamente en la regla de color. Empezaron a encontrar armonías complementarias cuando era un color opuesto al otro en la rueda de color, análogas cuando eran 2 colores juntos en la rueda de color, y acabaron
desarrollando todo teoría sobre el color. También, o sea, sobre la forma de combinar los colores y las armonías que había. También empezaron a hacer trabajos como este que ven ustedes aquí, donde colores que están hechos con la misma intensidad, con el mismo valor tonal o muy similar, como puede ser el paisaje de la izquierda, son muy planos, pero sin embargo, como vemos en el paisaje de la derecha, donde el color, a medida que se va alejando la vista, se va perdiendo, dan sensación de profundidad. Empezaron a ver cómo se mezclaban los colores, empezaron a ver cómo distintos puntos de colores puros se componían y nos daban, a la hora de alejarnos, nos daban la mezcla de los colores. Es decir, los colores no se mezclan en la paleta del pintor, sino que se mezclan en el ojo del espectador, cuando los ve con distancia. Y eso es lo que es el puntillismo. También cuando ellos hacían una densidad de colores, de puntos mayor, eso tenía sensación de volumen. Cuando era más alejada tenía sensación de lejanía. Todo eso, que escribieron un montón de tratados científicos sobre ello, es lo que fue la evolución del impresionismo, que nosotros llamamos puntillismo. Y tuvimos en España pintores como Darío de Regoyos, que fue el único pintor puntillista puro que tuvimos en España, pero que hizo cuadros como el que ven ahí, que es una absoluta obra maestra del puntillismo. Este cuadro se expuso en la exposición que Fundos organizó sobre Sorolla y el paisaje de su época, y nos representa unas redes hechas con puntos. Algo extraordinariamente complejo de hacer desde el punto de vista material del pintor, porque además cuando las redes se pliegan y la perspectiva se ve una red y detrás de otra, como ven ahí hay unas sombras, como ven la densidad de puntos dan volumen. Este cuadro, cuando se puede ver al natural, es un cuadro que impacta muchísimo por la técnica tan extraordinaria que tiene. ¿De acuerdo? Obviamente el puntillismo duró muy poco, porque nadie se puede plantear el pintar un cuadro y tardar la cantidad de tiempo que tardaban los puntillistas. Se acabó convirtiendo en que algunos cuadros tienen alguna parte puntillista para darle textura. Sí que en algunos óleos se ven trabajos de ese tipo, pero cuadros enteros puntillistas, prácticamente desde la muerte de Seurat, que murió muy joven además, apenas tuvo seguidores. Tuvo a Paul Signac y alguno más, pero inmediatamente se desapareció. Y ahora pasamos a una última evolución, y ya con esto empezamos a hablar de Sorolla, que es cómo termina el tema del plenairismo. Es decir, un realismo, el realismo da paso a través de los apuntes al impresionismo. El impresionismo, en una vuelta de tuerca, se acaba convirtiendo en el puntillismo, y a partir de aquí hay una liberación total de los pintores. Se olvidan completamente de esas reglas tan estrictas que tenía el puntillismo, que tenía el divisionismo, y cada uno empieza a pintar un poco como quiere. Es una época de la historia de la pintura absolutamente apasionante, porque los pintores discutían muchísimo entre ellos. Es muy famosa la anécdota de la oreja famosa cortada de Van Gogh. No piensen que, como dicen, que Van Gogh se cortó esa oreja él mismo. Hace poco, en el año 2012, se escribió un libro que cuenta que la oreja se la cortó Gauguin en una discusión que tuvieron precisamente por pintura. Las discusiones que tenían por pintura eran extraordinarias. No solamente ellos, a Manet le echaron de muchas casas y de muchos sitios por las absolutas disputas que tenían y las luchas que tenían entre los pintores, porque cada uno tenía una forma diferente de entender el arte, ¿no? Tenemos muchos sismos en esta última época del plenairismo, de la pintura de paisaje. Tenemos el cloisonnismo, que lo vamos a ver, el fauvismo, que son esos colores tan caprichosos. Los colores ya no se parecen en nada a la naturaleza, son colores que elige el propio pintor. El luminismo, sobre todo el luminismo español, que lo vamos a ver, y el sintetismo, ¿no? Este, por ejemplo, es el cloisonnismo, donde el color se utiliza en zonas muy determinadas, pero predominan las tonalidades oscuras, que muchas veces las sombras no se hacen con negro, sino que se hacen con otros colores. Aquí tenemos un cuadro de Vincent van Gogh, que es un pintor post-impresionista, no es impresionista, que también utiliza el cloisonnismo, ¿no? La escala muchas veces por ejemplo, esa tapia que hay ahí, la escala que tiene con la casa o con los árboles no guarda una relación, todo lo elige el pintor.
Aquí tenemos el fobismo, que es el uso del color. Este es un paisaje hecho por un pintor español, Hermenegildo Anglada Camarasa. Estos son los navis, que son unos pintores también franceses, que trabajan todo el cuadro con la misma intensidad. Era la forma que ellos tenían de expresarse, y un uso del color y del decorativismo de sus obras que también imprimen mucho a sus cuadros, ¿no? Aquí vemos que prácticamente cada centímetro del cuadro está trabajado con la misma intensidad. Este es un paisaje de Anglada Camarasa. Otro paisaje de Anglada Camarasa, donde también se ve que todo el cuadro está trabajado con muchísima intensidad, tiene prácticamente la misma importancia cada centímetro del cuadro. Aquí tenemos obra de Benjamín Palencia, en este caso es el fobismo. El color que eligen estos pintores es completamente libre. Aquí Benjamín Palencia nos está pintando unos cuadros, unos paisajes de Castilla, pero nadie ve estos colores en un paisaje castellano, salvo el artista, ¿no? El artista, mediante el color, también expresa sus sensaciones, expresa su sentimiento, y lo hace a través de esta técnica fobista. Hablando del luminismo español, tenemos que hablar necesariamente de nuestro principal luminista, y ya estoy terminando, que fue Joaquín Sorolla. Aquí tenemos a Joaquín Sorolla en acción. Joaquín Sorolla solo quería pintar al aire libre, solo quería pintar del natural. Aquí le vemos con un cuadro mucho más grande que él, este caballo, que por cierto está expuesto en el Museo Sorolla de Madrid, donde él está tomando del natural. Si pudiéramos ver la otra parte, ahí estaría el niño con el caballo. Está copiando partes del cuadro. En muchos cuadros de Sorolla, si uno se pone de perfil, se ve brillitos en el óleo, en la pintura. Es la arena de la playa que levantaba el viento, que terminaba incrustada en el óleo de Sorolla cuando todavía estaba fresco, y que todavía hoy permanece allí. Y pasa con algún plenairista más, ¿eh? Aquí le tenemos en esta pequeña plataforma que él se fabricó, que prácticamente vemos que se mete en el mar. Aquí tenemos a Sorolla en plena acción. Aquí le tenemos con un modelo, con un retrato que lo hace del natural, es decir, él pone a posar a este modelo con el caballo del natural para pintar el cuadro, y donde crea unos cuadros absolutamente fantásticos, como estos que vamos a ver ahora, donde el uso del contraluz es fundamental. Él era un retratista extraordinario. Sorolla empezó haciendo cuadros de historia, ¿eh? Él luego se traslada a Italia, y en Italia tuvo un profesor que también tenía relación con los Macchiaioli, donde él se empieza a formar en este tratamiento de la luz, con su formación, como digo, de fotógrafo, ¿no? Pero donde llegó a hacer cuadros con esta pericia, con este manejo de la luz, que le recibió el apelativo del maestro de la luz, ¿no? Aquí le tenemos también el mar, le encantaba. Él, ya digo, que quería tener un barco y pintar directamente en el mar. Está enamorado de la luz dura. No pensemos que Sorolla fue un pintor que triunfó en su momento. Sí que triunfó, pero desde el punto de vista artístico era bastante contestado, sobre todo por Darío de Regoyos. Darío de Regoyos hizo muchos artículos criticando a Sorolla porque decía que era una pintura efectista. Le pongo estas fotografías también de cuadros de Sorolla, si se acuerdan ahora del cuadro de Fortuny que yo les puse en su día, para ver cómo la escuela española, de alguna forma, aunque cada pintor utilice su técnica, está muy conectada, ¿no? Aquí vemos la pincelada larga de Sorolla. Esto no tiene nada que ver con el impresionismo. Acuérdense que el impresionismo eran golpes de pincel, era pincelada dividida primero, y luego, cuando es el puntillismo, incluso el color también lo divide, el divisionismo que se llevó al extremo, ¿no? Nada tiene que ver con esta pincelada larga, donde cada reflejo que ven en el niño del agua es un golpe de pincel, ¿no? Él utilizaba pinceles muy gruesos. Aquí tenemos más cuadros de Joaquín Sorolla, y cada blanco que ven ustedes ahí es una pincelada, es un golpe de pincel. Es increíble la pincelada larga de Sorolla. No solamente Sorolla hizo escuela, obviamente, pero no solamente tuvimos luministas como Sorolla. Aquí tenemos a Enrique Martínez Cubels, el hijo de Salvador Martínez Cubels. Salvador Martínez Cubels, que también era pintor, fue el que arrancó las pinturas de la Quinta del Sordo de Goya, las pinturas negras, y las trasladó a lienzo. Era maravilloso Enrique Martínez Cubels, un pintor también que trabajó la luz y el claroscuro con una pericia extraordinaria. Hizo muchos nocturnos, se inspiró muchísimo en Joaquín Sorolla,
como podemos ver ahí, repitiendo cuadros con la misma temática que Sorolla. Aquí tenemos un pintor sevillano que también era magnífico en el luminismo, Gonzalo Bilbao. Este cuadro es un cuadro de grandes dimensiones, pero donde todo en él es luz. Aquí tenemos otro cuadro de Gonzalo Bilbao. Fíjense en lo que yo les decía antes, la ausencia de relato era muy importante para estos pintores. En este cuadro no pasa absolutamente nada. Esto es la pintura por la pintura y nada más. Es un cuadro exclusivamente para contemplarlo, donde hay elementos que nos pueden resolver. En este caso es un campo de trigo. Hemos pasado 1000 veces cada uno de nosotros por escenas como esta, ¿no? Pero un pintor de repente se detiene y convierte esta escena en una obra de arte, como hace aquí Gonzalo Bilbao, ¿no? Con este tratamiento tan especial de la luz. Francisco Llorens, un pintor gallego que se forma con Carlos de Aes, era de La Coruña, pero que también estudia en el taller de Joaquín Sorolla, fue el único pintor gallego que se formó con Sorolla, un pintor fabuloso, y les vuelvo a insistir lo mismo, son cuadros sobre todo contemplativos, pintura por pintura. Aquí tenemos a Ángel Andrade, otro cuadro que se forma con Carlos de Aes, nos recuerda también muchísimo a Joaquín Sorolla en los cuadros que él tiene, también es un auténtico prodigio de la luz, y esto en la etapa postimpresionista es la característica más importante de los paisajistas españoles. Me faltan aquí, y debo decirlo, pintores catalanes, sobre todo del modernismo catalán, Santiago Rusiñol, Eliseo Meifrén, que fueron pintores extraordinarios desde el punto de vista del trabajo de la luz. Ramón Casas también hizo muchos paisajes y que hubiera sido muy interesante también tenerlos aquí, pero se alargaba mucho la conferencia. Y ya para terminar, solamente 5 minutos les voy a robar, vamos a hablar de pleneristas leoneses y de pintores leoneses y pintores, por cierto, maragatos, porque tuvimos muy buenos pintores maragatos, algunos de ellos olvidados. No sé si hay aquí algún representante del Ayuntamiento de Astorga. Normalmente este tipo de jornadas como esta que se está organizando aquí terminan con una petición a los ayuntamientos, en este caso también va a ser lo mismo, porque vamos a hablar de algunos pintores. Me quedan apenas 5 diapositivas, siento robarles tanto tiempo. Este es un pintor que era de Posada de Valdeón, se llamaba Francisco Fernández Riero, estudió con Carlos de Aes. En el Museo de Madrid tienen el cuadro ese, que solo tiene 2 cuadros conocidos, que yo sepa. En el Museo de Madrid tienen el cuadro ese que figura a la izquierda, que es una procesión que se pintó en el año 1870, y a la derecha ven una de las obras maestras de Darío de Rebollos, que es el Corpus de Fuenterrabía, que yo creo que tiene muchísimas similitudes, muchísimas, con el cuadro de Francisco Fernández Riero. Pero se pintó 17 años después. Francisco Fernández Riero era un pintor interesantísimo, un pintor leonés interesantísimo, nada menos que de Posada de Valdeón. Aquí ya tenemos a un pintor astorgano muy desconocido. Si ustedes entran en la página de la Wikipedia sobre Astorga, el único hijo de Astorga que para ellos es importante es precisamente Miguel Arias Bardú. Miguel Arias Bardú, que por cierto no era de Astorga. Yo creo que él era de la zona del pantano de Villameca, no recuerdo ahora el nombre, pero era de la Cepeda, él era cepedano. Miguel Arias Bardú de Villagatón. Miguel Arias Bardú era de Villagatón. Pero bueno, la Wikipedia nos lo asigna Astorga, y en el Museo de Cuba, porque él termina en Cuba y expone mucha obra en Cuba, han hecho 2 monográficas sobre Miguel Arias Bardú en Cuba, le tienen como un pintor de Astorga. Y en todos los sitios pone que es un pintor de Astorga, nacido en Astorga. Sin embargo, Miguel Arias Bardú yo creo que es de Villagatón. Tengo que consultar el archivo para ver si tenemos los libros de bautismo, porque el registro civil fue posterior. Él nació en el año 1840 y pensamos que de ahí. Él se fue a Cuba, él fue sobre todo escenógrafo. Tiene una historia muy interesante, porque un cuadro de Miguel Arias Bardú, saben que cuando se fue Batista de Cuba, cuando fue la Revolución Cubana de Fidel Castro, se llevó bastantes obras de arte de los museos de Cuba que acabaron en Florida, y algunas de ellas terminaron en museos de la Florida. Concretamente hubo algún cuadro de ellos, de Miguel Arias Bardú, que incluso fue un motivo de discusión en la ONU, porque Fidel Castro reclamaba esas obras como suyas, decía que esas obras tenían que volver otra vez a Cuba, que habían sido sustracciones, que no se habían llevado de una forma, digamos, legal,
y varias de esas obras eran precisamente de nuestro Miguel Arias Bardú, de nuestro paisano. Un pintor que se forma con Carlos de Aes y que es muy interesante. Tenemos también a Primitivo Álvarez Armesto, un pintor que era del Bierzo, que aquí tenemos un cuadro suyo, el cuadro de la derecha, que pintó aquí en Astorga. Álvarez Armesto sí es un pintor ya más conocido, un pintor leonés más conocido, pero también es un paisajista muy importante, que terminó sus días en Argentina. Él después se fue a Argentina, pero que fue un gran pintor plenairista. Este cuadro que ven aquí a la izquierda es Un día de mercado en Astorga. Él lo pintó aquí en Astorga. Tenemos a Demetrio Monteserín. Demetrio Monteserín también es un pintor que es del Bierzo, pero que vivió muchísimos años en Astorga. De hecho, una hija suya fue una de las mártires de Somiedo. Si conocen ustedes la historia, una de las enfermeras que en la guerra civil murió en el puerto de Somiedo era hija de Demetrio Monteserín. Él se casó en Astorga y vivió en Astorga durante muchos años. Luego tuvo su estudio en León porque se marchó a León, pero también fue un pintor de paisaje muy importante y muy vinculado a Astorga. Él estaba muy, muy vinculado aquí. Tenemos a Segundo Cabello Izarra. Es el único pintor nacido en Astorga que tiene obra en el Prado, que tiene un cuadro en el Museo del Prado, en la colección del Prado. No está en la exposición permanente. Pero Segundo Cabello también es un pintor que tiene obra y que podíamos rescatar parte de esa obra, y yo creo que algún día en Astorga a todos estos pintores se les podría juntar y se podría hacer una monográfica sobre ellos, ¿no? Y cómo no mencionar, seguro que algunos de ustedes le pudo llegar a conocer a Julio Fernández Argüelles. Argüelles es un pintor que precisamente nace en el año 1923, el año de la muerte de Sorolla. Es decir, deberíamos de estar conmemorando en Astorga el centenario del nacimiento de Julio Argüelles. Julio Argüelles fue un pintor que luego se instaló en Galicia. Él llegó a ser el director de la Academia Gallega de Pintura, y que tiene mucha obra y tiene muchas publicaciones hechas. Él vino mucho por Astorga, él se marchó de Astorga aproximadamente con unos 17 años, me parece. Estudió también en León, pero él nace en Astorga y luego ya se instala en Galicia, y prácticamente toda su carrera como artista la hace en Galicia. Pero un pintor muy vinculado a Astorga. Probablemente alguno de ustedes conocería a Julio Fernández Argüelles. Aquí tenemos alguna obra más suya, interesantísimas. Él pintó muchas marinas gallegas. Eso que vemos ahí es una calle en Santiago de Compostela. Y Julio Argüelles pues también es otro pintor que algún día en Astorga deberíamos hacer una monográfica sobre él y recordarle, como otros muchos pintores que hubo en Astorga. El riesgo de hablar de pintores de Astorga es que siempre te puedes dejar alguno que fue importante y se comete alguna injusticia con él, ¿no? Todos nos acordamos de Sendo. Bueno, yo aquí me he centrado sobre todo en pintores paisajistas, pintores que pintaban paisaje, que pintaban, y sobre todo que nacieron al finales del siglo XIX o principios del siglo XX, ¿no? El último quizás sea Julio Fernández Argüelles. Pero, como digo, es sorprendente que Astorga tenga tantos pintores o tanta gente que pintó, que estaba relacionada con Astorga, pero que quizá no les conocemos demasiado, o quizá no les hemos trabajado desde el punto de vista de recopilar obra suya y hacer una exposición. Yo creo que este año hubiera sido muy bonito hacer una exposición a Argüelles, porque sin duda él, por su trayectoria artística, lo merecía, y no deja de ser un nacido en Astorga y que vivió en Astorga hasta que fue joven, ¿no? Hasta que ya se marchó y se instaló en Galicia. Y hasta aquí es la conferencia que les he dado. Si tienen alguna pregunta que hacer, la contestaría encantado. Gracias por su paciencia. Probablemente ha durado más de lo que debería. Espero no haberles aburrido y espero haberles contado cosas interesantes. Gracias por su atención. Si no hay preguntas, despedimos.
Yo, en mi tesis doctoral, llegué a hablar con una bisnieta de su hermano, porque Miguel Arias Bardú muere en Cuba en el año 1911. También llegué a contactar con el Museo de La Habana, lo que pasa que es muy complicado comunicarte con La Habana por internet. Él fue escenógrafo, él se marchó a Cuba. En Cuba llegó a presentarse a la cátedra de la Escuela de San Alejandro de Paisaje. San Alejandro era la academia de pintura que tenían en Cuba. De aquella Cuba era España. Hubo muy buenos pintores cubanos en España, como Villamil, hubo también mucho filipino, extraordinarios pintores de paisaje filipinos, pero Miguel Arias Bardú se marchó aproximadamente sobre el año 1880, se marchó ya a Cuba y ya él muere en Cuba, desarrolla toda su carrera en Cuba. Y él fue escenógrafo, tuvo varios teatros en Cuba, y esa bisnieta suya que vive en Francia, porque con la gripe española vivían en San Justo su hermano, tuvo descendencia en San Justo y se fueron a vivir a Francia. Y yo contacté con su bisnieta, con la bisnieta de su hermano, que sí que tenía alguna referencia familiar a Miguel Arias Bardú y a la época en la que murió, tenía de periódicos de Cuba, cuando él murió, porque él fue famosísimo en La Habana, fue un pintor muy famoso en Cuba. Y muy apreciado en el Museo de Arte, como digo, de La Habana. Pero yo sí creo que él era de Villagatón, no sé si queda familia suya en España, y es un pintor todavía por descubrir y por estudiar para la gente que nos dedicamos a esto. Y sí, creo que era de Villagatón. Bueno, pues Miguel Ángel.